Síguenos en youtube.tv Channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, ¿estás por ahí? No, ok. Estamos en este momento en un proceso de conexión y reconexión a través de los medios, porque como en el día de hoy, aunque este programa también se escucha grabado, hemos tenido lluvia desde el amanecer y pues eso tiene algunos efectos en las conexiones. De todos modos, Miguel se va a unir con nosotros bien pronto, pero Hello. Miguel, estás ahí, muy bien, ¿cómo estás? Sí, necesito que estés pendiente del Facebook, porque Sí. no me estaban oyendo como por 2 o 3 minutos. Sí, estábamos llamándote. Estaba pendiente, lo que pasa es que ya estábamos en la misma introducción. ¿Cómo estás, Miguel? Yo sé que estás ahí, estás entrecortado, pero ¿nos escuchas? Los escucho. Muy bien, muy bien. Fantástico. Así que estamos aquí, déjame presentar un poco el programa. Este programa lo hemos titulado Literatura, Filosofía y la Imaginación de lo Político. Y con nosotros tenemos a una voz joven, eso de voz joven a veces suena medio, yo no sé ni cómo decirlo, pero sí nos gusta traer a Puerto Crítico voces que, digamos, no están reconocidas como estos profesores que ya llevan muchos años escuchándose entre ellos mismos y entre otra gente. Y de repente en el camino descubrimos, o no, porque sabemos que la palabra descubrir puede ser problemática, voces y trabajos intelectuales de puertorriqueños y puertorriqueñas y otras personas que están haciendo sus doctorados y haciendo estudios y creando conocimiento y trabajos. Y hay una persona que nos parece muy, muy interesante y muy sugerente su trabajo y lo hemos invitado para hablar con nosotros precisamente sobre este tema de literatura, filosofía y la imaginación de lo político. Con nosotros tenemos el candidato a doctor en literatura comparada en la Universidad de Emory y profesor de la misma disciplina, Ronald Mendoza. ¿Cómo estás, Ronald? Estoy muy bien, Juanqui, un placer conocerte. Un saludo allá a Miguel, es un placer escuchar su voz, que la escucho muy pocas veces, con la excepción de cada vez que tienen un programa de radio. Sería más placentero escucharla más cotidianamente. Gracias por la invitación. Para mí es verdaderamente un honor estar en este programa, que escucho con mucha fidelidad y espero pues que tengamos una conversación que sea de interés para todos y que podamos abrir ciertos temas que merecen ser discutidos. Ronald, quería decir tus dos apellidos, Ronald Mendoza de Jesús. Sí. Acostumbro a hacerlo y se me escapaba cuando estaba mirando, pero Ronald Mendoza de Jesús. Ronald, hablemos un poco de precisamente literatura, filosofía y la imaginación de lo político, que otra vez suena a ensayo académico, Sí. pero vamos a elaborar un poco sobre eso. Y tal vez sería bueno comenzar con la imaginación política. Definitivamente tu trabajo y tu trabajo intelectual, ¿no? Trabaja la literatura y trabaja la filosofía
para de alguna manera seguir nutriendo, digamos, una imaginación política. Pero no te quedas ahí. Por la trayectoria que hemos podido ver de ti, te interesa también de alguna manera la acción política. Obviamente, acción política, pues en el camino, a lo mejor en esta discusión la iremos definiendo, pero ¿te parece que esa caracterización, digamos, ese tipo de descripción acerca de tu trabajo, que de alguna manera le interesa concretar en acción política, que se sienta más allá del discurso, o no sé si hay un más allá del discurso, pero eso también lo podemos discutir, es posible? ¿Te parece una caracterización razonable? Sí, a mí me parece más que razonable la caracterización, en parte porque el trabajo que yo llevo a cabo en mis funciones como académico y en mis esfuerzos por pensar en conversación con gente dentro de la academia o fuera de la academia, pero que están muy articulados a los debates que ocurren en las revistas especializadas, etcétera, está completamente, en cierta medida, fundado en experiencias muy vitales y muy irreducibles del habitar puertorriqueño y del nacer en un sitio como Ponce y del vivir aquí por 20 años hasta que me fui a estudiar a Estados Unidos el bachillerato. Entonces, pues es inevitable, en cierta medida, que esos dos caminos converjan y que mi interés por el trabajo teórico no tenga una implicación también un interés por desarrollar ciertas avenidas de acción política, aunque yo creo que esa relación es complicada. Ajá. En el sentido de que es más como una relación un poco esquizofrénica o escindida, en la que el trabajo académico, los que han leído mis ensayos, pues quizás ya saben de esto, es muy académico, muy denso, y por otro lado, cuando hablo de política, hablo de política en sentido bastante pragmático. Es decir, y hay veces que esas dos cosas todavía no las he reconciliado y no estoy necesariamente preocupado por el hecho de que no se encuentren del todo. Pero sí me interesa señalar puntos de contacto. Uno de los puntos de contacto, y esto seguramente lo discutiremos con más detenimiento, tiene que ver con el estatuto de la noción del poder. Y la noción del poder en relación al pensamiento, por un lado, de la posibilidad en la filosofía occidental y, por otro lado, de la posesión o de la propiedad. Son cosas que me interesan mucho y que me interesan mucho en muchos aspectos. Me interesan mucho porque venimos de una región del Caribe donde la desposesión ha sido ley y orden, como señala Glissante en el discurso antillano. Por otro lado, por una atención a esas potencialidades políticas muy claramente articuladas desde los espacios de las sexualidades alternativas, sobre todo desde el espacio de lo queer, que insiste, como insiste Judith Butler recientemente, en la desposesión como una categoría políticamente productiva, es decir, como algo que no necesariamente tiene que ser sobrellevado. Entonces, ese sería un lugar en el que yo encuentro una articulación muy fuerte entre el pensar políticamente y el actuar políticamente. Es decir, cómo pensamos desposesión en ambos contextos y abrirnos, de cierto modo, a la posibilidad de una desposesión que no sea vista como un mal, sino quizás como un bien que determina un cierto obrar político. Las posibilidades que permite esa desposesión, de alguna forma, ¿no? Que abre y que encierra unas ciertas generosidades de relación, sobre todo. Miguel, ¿estás ahí? Sí, me encantaría que abundaras ese aspecto, Ronald, de cómo podemos ver en la desposesión, asumo o presumo que no estamos hablando del concepto capitalista, sino que adquiere otro giro cuando lo presentas o lo planteas como un bien o como algo que puede ser edificante. Quisiera que abundaras en ese punto, inesperado para mí un poco. Sí, yo, en lo que quisiera señalar es el punto más importante de lo que a mí me interesa en torno a la desposesión, es que me parece a mí que la gran cantidad de proyectos políticos que se plantean, no tan solo en el ámbito isleño, sino en general, implican la toma de posición de una cierta subjetividad. Y no es pensable la subjetividad, sino en relación a la posibilidad de precisamente ocupar la posición de sujeto, de sustrato, de sustancia, y de tener un cierto poder.
de precisamente llevar creo que tenemos un problema con Miguel, pero de llevar a cabo un proceso de poner en existencia esa subjetividad, de sostenerse a sí mismo como un yo. Y la desposesión me parece que nos hace pensar en otros posibles devenires de quién obra o de qué obra, de aquello que carga la fuerza o sí, la fuerza de una acción o de un performance, de algo que está poniéndose en juego y que no nos remite a los esquemas subjetivistas que todavía subyacen inclusive a las críticas del sujeto, que siguen postulando sujetos, aunque sean marginales, aunque sean alternativos. Y eso es una cosa que a mí me parece que es muy importante, en cierta medida, elaborar teóricamente de manera con mayor claridad en qué nuestro interés por posiciones marginales todavía mantiene como fundamento una noción de subjetividad que no conoce margen y que por lo tanto termina convirtiendo en hegemonía aquello que está llamado a precisamente resistir o permanecer recalcitrante en relación a cualquier posición hegemónica política. Un ejemplo claro de esto lo provee de nuevo la cooptación del movimiento de liberación gay por todos los que simplemente creen que el proyecto político de la homosexualidad o de lo transgénero consiste en el reconocimiento de ciertos derechos. En ese sentido, el pensamiento de lo político, de una política del no sujeto, de una política de un sujeto desposeído que ya no es ni sujeto y por lo tanto no merece ser llamado sujeto, en cierta medida una política que deslinda el obrar político del derecho. Eso también sería interesante y yo creo que en cierta medida me hace pensar un poco en el trabajo de Erika y en los devenires de su trabajo en cierta medida en relación un poco con distancia con la disciplina del derecho. Eso sería, por ejemplo, un aspecto. Bueno, y que un poco escuchándote trae precisamente esas posibilidades de ir más allá o más acá, o no sé si usar esos términos, del discurso del derecho, que aquí es como un hoyo negro. Exacto. Que se traga toda expresión de reivindicación de alguna forma, se legaliza a un punto que, pues, de alguna manera desradicaliza unas posibilidades que tal vez en lo que hablas, en esa desposesión, todavía están ahí, sí, de alguna forma. En otra dimensión de esa misma situación que tú señalas es el modo en que la soberanía se configura en Puerto Rico y no tan solo en Puerto Rico, todavía a partir de un esquema excesivamente legalista, mientras que hay toda una cantidad de trabajos teóricos desde gente absolutamente importante como Bataille, Schmitt, Derrida, hasta trabajos muy, muy rigurosos en las ciencias sociales que insisten en la necesidad de pensar otros devenires del concepto de la soberanía que no nos remitan a la determinación o la configuración de las fronteras de un territorio o de un espacio propio, de un espacio apropiable y en propiedad, de un espacio que en última instancia ya está homogeneizado y puede ser asumido como que le pertenece a una persona jurídica o no. Es interesante que no es necesariamente entonces descartar el concepto de soberanía, sino tal vez radicalizarlo. Exacto. O llevarlo a diferentes perspectivas. Y llevarlo sobre todo a sus límites, a los Exacto. límites en los que ese mismo concepto está inscrito en ciertas disciplinas, para que quizás ciertos imaginarios se liberen, ciertas posibilidades de otros pensamientos sean liberadas. Exacto. Miguel, ¿estás ahí? Sí, quisiera un poco traerte una pregunta. Yo digo que es una pregunta Sí. injusta, miserable, canalla incluso, pero es que la tengo que hacer. Y es un poco en alusión a ese proceso en que voces que ya van saliendo de la academia como estudiantes y entran ya en posiciones de profesor, obviamente con unos traspasos de autoridad y de privilegios y demás. Te pregunto si en ese tránsito entre una cosa y la otra no se cuela de nuevo, por más conciencia que hay de todas las autoridades que operan en la voz de uno y demás, si no hay conciencia de una voz patriarcal que de alguna manera se queda ahí,
de un ojo vigilante que de alguna manera juzga desde una distancia que uno mismo crea lo que se dice o lo que no se dice. O sea, en algún momento te planteas un destete de tus propias posturas disciplinarias, aquellas que fueron impuestas o aquellas que de alguna manera adoptaste, pero que sí pudiéramos uno, viéndote de una manera autocrítica, decir que provienen de voces de autoridad. O sea, te lo digo un poco a propósito del concepto de esa crítica canalla, claro, eternamente desvinculada y disidente, ¿no?, que planteas. O sea, ¿cómo es posible, digamos, hablar de esa crítica canalla desde el interior mismo de la academia y sometiéndote tú, ¿verdad?, un poco a las voces de autoridad que te formaron y a ser tú mismo, convertirte tú mismo en una especie de canon o de fuente de autoridad también? Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en El Añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico y estamos con Ronald Mendoza de Jesús hablando sobre literatura, filosofía y la imaginación de lo político. Y hay una pregunta en el aire, Ronald. Sí, la pregunta canalla sobre lo canalla, ¿verdad? Gracias por la pregunta, Miguel, me parece esencial. Yo no me gusta autoposicionarme en el margen porque sé que el vértigo de esa posición implica precisamente cosas tales como no poder autoposicionarse en el margen, ¿verdad? Pero sí tengo que decir que, por lo menos en relación a mi trabajo teórico y mi trabajo como crítico de literatura, sobre todo de literatura latinoamericana y caribeña, lo que yo he tratado de hacer es un poco raro y por eso he tenido que trabajar mucho. Porque, por ejemplo, en términos de cómo se inscribe mi trabajo en la recepción política de la deconstrucción y sobre todo del pensamiento de Jacques Derrida, pues esto que yo estoy esbozando aquí de la posibilidad de un replanteo de la soberanía, no como un término a superar, sino como un término que todavía queda por excavar, por descubrir, es un planteamiento bastante problemático porque la recepción política de Derrida, que recordemos que Derrida como filósofo dentro del panorama académico se pensaba como un filósofo demasiado metafísico o interesado en la metafísica, obviamente no metafísico, comparado con Foucault, digamos, por ejemplo, o el propio Deleuze dentro del panorama francés, y ya ni hablar pues de Bourdieu y de todos los otros pensadores que trabajan temas mucho más concretos y que por lo tanto la recepción política de Derrida tiene que ver con precisamente decir, no, Derrida es un pensador político y Derrida nos da las herramientas para pensar, digamos, una política más allá de la soberanía. Y ya yo tengo varios artículos que me han costado bastante problemas porque precisamente yo digo, eso no es lo que Derrida dice y estamos convirtiendo el corpus de Derrida en una excusa para precisamente posicionarnos a justificar un cierto planteamiento político que no se desprende de la dificultad que Derrida nos quiere invitar a pensar. Además, obviamente, tomando una posición desde un país donde el tema de la soberanía no es algo asumido, sino es algo que en cierta medida está por decidir si se va a construir o no, al menos en el sentido territorial. Por otro lado, en la cuestión de la crítica literaria, pues ahí sí es inclusive, yo te diría que las dinámicas patriarcales en el sentido de autocensura son mucho más fuertes porque hay unos cánones muy claros de qué teóricos se pueden leer con qué autores, qué debería ocurrir en un ensayo, por ejemplo, sobre una escritora como Julia de Burgos. Y mi pasión por lo canalla me lleva siempre a
y por la filosofía también, me lleva siempre a tratar de transgredir esa disciplina, esa frontera disciplinaria y leer cosas que supuestamente uno no debería leer junto a otras cosas. Lo que pues ya tuve una reunión con una editora de una casa editorial, no voy a mencionar el nombre, en Estados Unidos, bastante prestigio a nivel académico, que me dijo, tienes que tener cuidado porque tu trabajo en ciertos círculos latinoamericanistas puede ser ofensivo, simplemente por leer, no sé, digamos, Julia de Burgos con Walter Benjamin. Pero así son las cosas. Pero en cierta medida el espacio de literatura comparada es un espacio muy interesante porque es un espacio donde ese tipo de relaciones priman y donde la fortaleza institucional del triunfo, que es un triunfo merecido y muy importante además, de todos los identity politics y de los cultural wars de los 90 en los Estados Unidos, Sí. pues se puede resistir desde la literatura comparada un poco y leer cosas que usualmente no se deben leer juntas. Definitivamente, sobre todo en Estados Unidos, el critical, literary ¿cómo es? Lit crit. Yeah, lit crit. Era precisamente ese lugar donde, espérate, esta gente son filósofos, no, pero son literatos, no, pero son sociólogos, Claro. antropólogos, pero ¿qué es esto? Claro, ¿no? claro. Sí, que ese cultural studies y como bien dice, toda esa batalla de multiculturalismo, entre otras cosas, pues se refleja muy claro en la academia, sobre todo en ese departamento. Exactamente. Entonces, en esa misma línea, y yo creo que siguiendo lo que estaba preguntando Miguel, y un poco ya tú tocas algo de esto cuando empiezas a hablar sobre las posibilidades del concepto de soberanía, que en otros lugares o desde otras perspectivas de alguna forma ya no interesa ese tipo de término o lo quieren enterrar. Y sin embargo tú estás yendo más allá, estás llevándolo al límite, que me parece muy interesante. ¿Cómo en ese discurso del debate, por llamarlo así, político puertorriqueño, tú vas o has, a través de tus investigaciones, reconocido o identificado conceptos o necesidades que, digamos, nos puedan llevar a nuevas configuraciones? Digamos, ¿cómo tú criticas? ¿Cuál es tu crítica al discurso político general que se da aquí? Obviamente, estoy siendo bien generalista, ¿no? Claro. Pero a los debates que se dan en Puerto Rico, si es que lo podemos llamar de esa manera, a través de tus investigaciones, ¿cómo de alguna manera has visto eso, cómo se refleja? Sí, quizás sería interesante pues plantear esto en relación al fenómeno que se dio en los 2000 sobre el debate de la estadidad radical, porque en cierta medida tiene mucho que ver. Yo creo que una de las consecuencias del trabajo que yo estoy haciendo alrededor de la soberanía sería que un cierto concepto de soberanía que podría ser reapropiable y que podría ser políticamente útil no está opuesto al concepto de relación. Okay. Por lo tanto, la soberanía no es lo que, digamos, una monada leibniziana o una mónada, no sé cómo se dice en español, monada. No es un todo, sino que su extensión se piensa más en relación a una noción de infinitud que no excluye la relación con los otros y no excluye precisamente la alteración de esa soberanía. Suena un poco filosófico, pero pensemos que el principio de la soberanía está en última instancia ligado a una decisión que solamente recae en la instancia que tiene el poder soberano de precisamente decidir sobre la decisión, ya sea de suspender la ley, ya sea de la determinación de la totalidad de un espacio político, etcétera, etcétera. En Puerto Rico, el debate sobre la estadidad radical, en cierta medida, fue el primer intento de entrar en el debate político puertorriqueño desde la academia y plantear que muchos de los conceptos que se trabajan inclusive en los discursos más interesantes dentro del discurso político, digamos, el discurso político de un partido como el MUS o de un movimiento como el MUS,
están basados en toda una serie de presupuestos que son erróneos. Por ejemplo, decir que vamos a tener soberanía no quiere decir nada cuando en el momento que seamos soberanos vamos a tener que responderle al Banco Mundial. Seguro. O vamos a tener que responderle. Y todas esas cosas yo creo que en cierta medida a nivel intelectual y para los que han estado enchufados a esos debates están trabajadas, me parece a mí. Lo que no necesariamente ha sido trabajado es cómo podríamos entonces pensar un modo de estar. Y yo creo que en última instancia, y esto puede sonar a apología de Populete, pero cómo podemos pensar un modo de estatus político que se abra precisamente a la relación, sin que esa relación tenga la estructura que tiene ahora, que es una relación absolutamente de entrega y de desposesión total y de extraccionismo radical y puro. Y esto lo vemos todos los días. Y yo ya no llevo 7, 8 años que no vivo en Puerto Rico, pero cada vez que vengo siento que esto va avanzando más y más y más. Y es una cosa tan sencilla como ir al supermercado y no encontrar en pueblo nada que venga de Puerto Rico, ni tan siquiera guineos o plátanos o yuca. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me interesa plantear y que yo creo que tendríamos que debatir más seriamente. A mí me parece que cuando el Partido Popular trató de mentirle al país en los 50, diciendo que lo que se había inventado con el ELA era un nuevo modo de relación política, de mala pata delinearon quizás una tarea política que queda por venir, y es la del desmantelamiento del esquema teológico de la soberanía y la invención de otra soberanía o de otra instancia de poder que no nos remita en última instancia a esa estructura, digamos, egológica de un ego, de un yo, de una persona que ya tiene sus límites completamente determinados. Miguel. Sí, indagando un poco, o sea, las aportaciones que haces desde la filosofía a la discusión de lo político, pienso que en Puerto Rico se han secuestrado, digamos, los significados de palabras como necesidad, que es necesario, que se considera necesario, posibilidad, que podemos lograr o no lograr dentro de la relación y el escenario político, económico, nuestra realidad material y todas esas cosas. Y por otro lado, un cierto espíritu de lo contingente, de cómo bregamos pues con lo que hay, de cómo manejamos estas situaciones inesperadas, pero dentro de una especie es una mezcla de hastío, resignación. Y claro, de momento estos conceptos, la informalidad que pudieran tener desaparece y empiezan a ser entes reguladores de la discusión y hasta de cómo nos imaginamos y nos vemos a nosotros mismos o como país y nuestra situación político-estatal. Te pregunto, porque sé que trabajas esos términos en la filosofía desde otras avenidas, y nada, es un poco para provocarte de nuevo esos encuentros entre lo filosófico y lo político. Sí, disculpa. Seguimos. Pues... Ok. Sí. Pues entonces, sí, es verdaderamente provocador, porque en ese encuentro vamos a ver qué surge. Yo sí creo que hay una cosa que me produce tu pregunta y me produce una sensación de que en vez de mi experiencia cada vez que vengo a Puerto Rico y mi experiencia viviendo en Puerto Rico es que la potencia y la impotencia en nuestra vida cotidiana son términos que no tienen... cuyas fronteras están completamente desdibujadas. Por lo tanto, hay una facilidad a oscilar entre un comportamiento que demuestran como una cierta presunción de que somos omnipotentes y al mismo tiempo la facilidad de declaraciones que vienen a la boca así como si uno estuviese diciendo el cielo está azul, de que no podemos hacer nada, de que esto es imposible o de que no hay nada que hacer en este asunto. Yo creo que esa situación tiene un punto de anclaje o tiene un punto de relación o de convergencia más que de anclaje con el modo en que se han entendido estos conceptos en la filosofía. Recordemos que la filosofía, el pensamiento de las modalidades en la filosofía viene a partir de, sobre todo en su modulación moderna, viene a partir de una determinación de lo que es pensable. Y lo que es pensable es aquello que puede ser un correlato de un sujeto que es el que piensa y además determina
todo el campo de lo posible a partir de su posibilidad de pensarse a sí mismo. Es por eso que a mí me interesa esa desposesión, precisamente para tratar de interrumpir o quebrar el movimiento que hace que el sujeto en cierta medida se apropie de todo lo que puede ser sujetado a su subjetividad como aquello que le es posible, incluyendo sus propios límites. Entonces yo creo que en Puerto Rico a mí me parece que más que lo que tendríamos que hacer es intentar otros esquemas de determinar lo que es posible y lo que es imposible, y eso pasaría por una reinvención inclusive del balance de las fuerzas políticas actuales. Yo tenía una conversación con mi tío que lleva solamente viviendo en Estados Unidos de vuelta 2 años y me decía, ¿qué se puede hacer aquí? Y es una pregunta difícil si hablamos en términos de política partidista y si uno está en una línea progresista. Pero eso es un ejercicio que tiene que tener lugar si el país va a tener un porvenir. Me parece a mí que eso es irrevocable. Por otro lado, creo que profundizar en el modo en que es la potencia y la impotencia se desdibujan en nuestro inconsciente colectivo, por usar un término que yo suelo no utilizar, pero en la forma en cómo obramos y cómo bregamos, para hacer una cita al arte de bregar de Arcadio. Me parece que esa es otra tarea que ya es una tarea más lenta, quizás menos urgente, yo no sé, la urgencia es una cosa difícil de determinar, pero que también debería tener lugar. Y que ahí es que quizás el pensamiento filosófico tendría algo que decir al respecto. Es decir, si todo lo que es posible es pensado a partir de un sujeto, y de un sujeto que en última instancia es soberano, ¿qué sería un pensamiento de lo posible que no nos remita ni a un sujeto soberano, ni a un esquema de la soberanía como lo que hemos venido criticando en estos 30 minutos? Y qué otras posibilidades de obrar y de desobrar están en juego en esa apertura del sujeto. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Como una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Y regresamos a Puerto Crítico con Ronald Mendoza de Jesús, hablando sobre literatura, filosofía y la imaginación de lo político. Y en esa discusión de la imaginación de lo político hemos estado elaborando algunos conceptos, sobre todo el concepto de soberanía y el concepto de desposesión. Y estaba pensando, fíjate, Ronald, en varios programas que hemos tenido, pienso en el programa que tuvimos con Carlos Pavón, cuando hablaba de la necesidad de pensarnos desde otros discursos, desde otras teorías. Digamos que no hay, desde la perspectiva de Carlos, una teorización que nos actualice en lo político de una manera que nos ayude a pensarnos y por lo tanto a actuar de una forma mucho más creativa, mucho más radical, por llamarle así, o progresista. Y que de alguna forma el discurso político no lo tenemos agarrado por el mango en ese sentido, ¿no? Todavía hay muchas cosas que no podemos nombrar porque son nuevas o porque pues no estamos en ese proceso tal vez de una manera más sistemática y que haga falta. Sin embargo, escuchándote, vemos que has estado reflexionando en esos conceptos. Sobre todo, ahora mismo has hablado de 2 de manera más sistemática, y pienso cómo podríamos no solamente utilizar esos conceptos, sino cómo podemos empezar a reflexionar desde ejemplos concretos. Un ejemplo que nos ha llamado mucho la atención a todos y a todas, tanto en todo el mundo hispanoparlante, desde España hasta América Latina, el más reciente tal vez,
y que tiene unas grandes posibilidades en España es el movimiento o partido ya político Podemos. ¿Qué te trae, o digamos, has reflexionado sobre ello? También me interesa que además de Podemos, pues también un poco, y tal vez en una próxima pregunta, nos veamos en el espejo, por llamarle así, del Caribe y de América Latina, y cómo tú nos ves, dado a todo lo que estás pensando en esa relación. Sí, yo creo que el fenómeno de Podemos es un fenómeno esencial y crucial en el panorama político, y sobre todo en el panorama político cuando la política se habla en nuestra lengua, en español. Pero no solo en español, porque seguro. Podemos mismo surge en cierta medida como un intento de reproducir algo como Syriza en Grecia. Y entonces ahí empezamos a abrir el punto de anclaje de Podemos, que se convierte ya como en la punta de lanza de un movimiento del sur de Europa en plena rebeldía con las políticas del norte de Europa y sobre todo de Alemania. El fenómeno de Podemos a mí me parece que es crucial y que y el mismo nombre de Podemos, que nos remite de nuevo a la posibilidad y a lo que se puede y a lo que yo puedo, es crucial porque a mí me plantea dos cosas. Por un lado me plantea un entusiasmo increíble. Yo tuve la oportunidad de estar en España, en Madrid, este verano. De carambola estaba en un congreso organizado en la Complutense, de donde viene la gran parte de la plantilla de Podemos, y allí almorcé con Luis Alegre, estuvimos en un conversatorio, éramos como unos 15 académicos de Latinoamérica y Estados Unidos y 2 o 3 de España, y hablamos del nuevo partido, y en aquel entonces todavía las encuestas no los daban como partidos con verdadera opción de triunfo. Una cosa que sí yo me percaté al hablar con Luis Alegre es que ellos verdaderamente quieren ganar. Y esto me remite a tu columna, Miguel, porque ellos quieren cambiar el país. Y el cambio, en cierta medida, no es un cambio de una cosa radical. La política española tiene ya en su archivo la sentencia de Alfonso Guerra cuando los socialistas ganaron por primera vez con Felipe González, que dijo: este país no lo va a reconocer ni la puta madre que lo parió. Creo que se me pasó una que no debía haber dicho. No, tranquilo. No hay flipeo. Y en el caso de Podemos, desde un principio, la vocación de Podemos era: vamos a gobernar. O sea, esto es un partido no para que el discurso político de España tenga, digamos, un nivel más alto. No, es un partido para gobernar, y para gobernar tenemos que hacer ciertos cambios. Seguro. Es decir, no podemos presentarnos como un partido de marxistas, no podemos presentarnos como un partido de X, Y o Z. O sea, que ellos asumen una cierta imposibilidad precisamente para poder. Y esto a mí es lo que me parece crucial en este asunto, ¿verdad? Y son finos lectores de su realidad, dominan la mercadotecnia maravillosamente y los medios, y de eso aprendieron mucho de la campaña de Obama también en el del 2008. Y en fin, lo que se plantean es una vuelta a las políticas socialdemócratas que caracterizaban a toda Europa en los 60. Que más que tomarlo como una muestra de lo mucho que el mundo se ha movido hacia la derecha bajo la égide del neoliberalismo, que es cierto, y por otro lado hay que tener cuidado con ese tipo de movimientos, porque no quiere decir, no necesariamente está dado que nos vamos a mover a la izquierda todo el tiempo, ¿verdad? Más que tomarlo de ese modo, a mí me parece que es importante entender cómo es que el éxito de Podemos es posible. Y yo creo que ahí es que nos falta mucho que aprender de eso, pero esas líneas claras, o sea, el hecho de que ellos desde el principio se han pensado como un partido que quiere gobernar, con vocación de formar un gobierno, es fundamental. Y eso es lo que yo creo que, si fuésemos a hacer una extrapolación con Puerto Rico, ninguno de los partidos que se ha formado en los pasados años se ha formado con la vocación de verdaderamente constituir gobierno. Me parece a mí. Claro, aquí hay toda una serie de situaciones que tendríamos que analizar, pero el fenómeno de Podemos, yo por un lado lo saludo, por otro lado me reservo el derecho a la crítica canalla, a partir precisamente de mi sospecha con el discurso del poder, precisamente. Y me parece que Podemos sería un intento interesante por ver hasta qué punto una política de izquierdas puede rearticular
el imaginario político del poder y de la soberanía. Porque recordemos que el clamor de Podemos es devolverle la soberanía a España, que ha perdido a través de la entrada a la Unión Europea y sobre todo a la zona del euro, y en cierta medida devolverle a España la posibilidad de tener posibilidades, es decir, de que no todo ya está dado. Y esas dos cosas no son necesariamente idénticas, y yo espero que se mantengan separadas, porque no estoy muy seguro de que victorias en la soberanía nacional de España contra el euro vayan a ser factibles, pero creo que sí es necesario que la política se abra a la posibilidad de muchos obrares. Y eso es una de las cosas que Podemos ha logrado articular de una forma, me parece a mí, magistral. El hecho de cómo se han decidido no participar en las elecciones autonómicas, establecer todo tipo de alianzas con movimientos que ya estaban constituidos, que no forman parte de Podemos, pero que comparten toda una serie de premisas básicas. Se han abierto a toda una serie de críticas. También hay muchas cosas que hay que criticar, y hay la beta así como de macho alfa, aunque él lo niegue, de Pablo Iglesias es fundamental. Y para conectar eso con Latinoamérica, la gran escuela de Podemos ha sido precisamente las revoluciones rosas o la marea rosada latinoamericana. Y yo creo que en el contexto de Latinoamérica, la situación es quizás un poco más complicada para establecer una relación con la política puertorriqueña. Sin embargo, sí hay ejemplos, me parece a mí que los más importantes serían los ejemplos de Uruguay y Paraguay, donde ciertas configuraciones de un bipartidismo muy fuerte han sido resquebrajadas. Y me parece a mí que ese proyecto político sería el más interesante. Marcia Rivera es una persona que ha colaborado mucho y nos ha dado mucho que pensar de los procesos políticos en Uruguay, para pensar una política post-bipartidista en Puerto Rico. Pero son cosas que yo pues las observo y participo de ellas, pero al mismo tiempo yo creo que es importante, y esta es en cierta medida una de las tareas del académico, reservar ese espacio de crítica donde hay una cierta distancia, y donde se guarda la posibilidad de no someterse a las urgencias de un proceso político, que no implica que se participe en ese proceso político con mucho entusiasmo y con mucha esperanza. Se trata de jugar en ambos juegos. Miguel. Sí, y un poco esa es la preocupación que quisiera compartir contigo. Cómo hasta cierto punto el proceso académico ha creado una serie de encasillados, de trabas. Por más que se habla de libertad, del pensador, de cómo se regeneran, se rompen entendidos y demás, vemos en la academia también una cierta tendencia a reproducir entendidos, claro, o a establecer a crear un tipo de académico tan consciente de las trabas, tan consciente de los campos minados, que entonces no puede opinar, o por el contrario, opina y desmenuza todo a tal punto que se pierde la capacidad de acción. Entonces, el caso de Podemos me parece interesante porque viene de personas, pues, del seno de las universidades mismas, y de esas mismas cautelas, vigilancias, autocensuras, o como le querramos llamar. Y sin embargo, se salen de ese encasillado hacia la acción política, que requiere una otra velocidad y requiere negociaciones, requiere pactos, requiere simplificaciones incluso. Exacto. Hay que hablar de eso. Parte del trabajo mercadotécnico de Podemos es síntesis, y en toda síntesis hay una cierta simplificación. Exacto. Entonces, te cuestiono esto, te lo traigo, digamos, más como preocupación, porque he visto en la ruta de ciertos intelectuales jóvenes puertorriqueños que, contrario a la acción política, hay una tendencia a desmantelarlo todo, a desmenuzar todo posicionamiento, al punto de que se convierten en entes neutralizadores de diferencia y de conflicto, y por ende conservadores. Exacto. Por más que en su boca se canten de progresistas, de hombres de avanzada y mujeres de avanzada y de ruptura. Y una de las áreas que más me preocupa dentro de esto que te traigo es la moda de la crítica al yo. Ahorita tú hablabas algo de eso, del problema de la subjetividad y de lo personal y del punto de vista personal, a favor de una especie de comunalidad de puntos de vista, de simultaneidad, de pluralidad, que me parece que hay algo problemático en esa supresión del yo
como cuestión y que se usa eso como una especie de bullying intelectual para suprimir precisamente la diferencia. Es como si entes de la academia misma estuvieran tratando de proteger su espacio de autoridad opinante. Y una autoridad opinante que se quiere imaginar amplia, contraria, digamos, a ese espacio pequeño del yo como algo malo. Y te la lanzo un poco, sintetizando varias preocupaciones que tengo, esta pregunta, porque sé que en tus propios comentarios y escritos y demás barajeas esto y la afino un poco con estos términos y pues sus efectos políticos que desde mi perspectiva son hacia lo conservador, hacia lo reaccionario. Nada, pregunta larga, esperando por tu respuesta. Y esa respuesta viene en unos minutos y regresamos después de la pausa. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Ronald Mendoza de Jesús, hablando de literatura, filosofía y la imaginación de lo político. Y hay una pregunta compleja en el aire, así que adelante, Donald. Ronald, discúlpame. No te preocupes, que Donald era el nombre de mi abuelo, que es una de las personas pues, que yo más he querido en mi vida, así que pues en su honor. Si me llaman Donald no es ningún problema. Muy bien. Yo no sé si esto es un rechazo al yo, el rechazo al nombre propio. Quizás una forma de comenzar a responderle a Miguel. Buenísimo. Yo sí quería decir que yo estoy completamente de acuerdo en el análisis contigo, Miguel, y la situación es inclusive más complicada en espacios académicos como en el que yo me encuentro, es decir, el espacio norteamericano, porque la escala de valores en ese espacio está completamente determinada y está determinada por el éxito que tú tengas en ir al mercado laboral y encontrar trabajo. Y no encuentra trabajo el que tenga más publicaciones, ni el que tenga cosas más interesantes que decir, ni el que haya enseñado los mejores cursos, sino hay como todo un arte de buscarse la vida que determina en ciertas medidas toda una serie de decisiones de qué es posible y qué es no posible hacer en la academia. En ese sentido, yo estoy inclinado a estar de acuerdo contigo en el análisis de que uno de los esquemas de represión interna dentro de la academia tiene que ver con la supresión de esa singularidad que el yo nombra. Si yo resisto un poco el yo, es en parte porque a mí los yo me gustan si son hiperyoicos, es decir, y la palabra hiperyoica creo que la usa Rubén Ríos Ávila en su ensayo de un poema de Julia de Burgos ¿cómo es que se llama el texto? De la raza cómica. Un texto maravilloso sobre un poema de Julia de Burgos cuyo nombre olvido y quisiera recordar ahora mismito. Es decir, yo creo que en parte lo que quizás necesitaríamos es más tomas de posición del yo que precisamente articulen esa pluralidad que ya está allí dentro del yo. Y ese punto me parece a mí que pasa también por escrituras más irónicas, tomas de posiciones quizás más difíciles de identificar a un yo ya identificable. Y yo creo que por ahí el proyecto en última instancia de lo queer está en cierta medida articulado en ese proyecto de cómo uno le hace justicia a las multitudes que uno lleva por dentro, de deseos, de pasiones, de obsesiones, de demandas e inclusive de censuras y contracensuras, de cosas de represiones. Todo eso está ahí y yo creo que todo se tiene que escribir. Ese sería mi
pero no todo se tiene que escribir en todas partes. Quizás ahora... pero en cuanto a la cuestión del académico como ocupando un espacio aislado o insulado, yo creo que es una pregunta que desde la academia tiene que ser pensada y fuera de la academia, porque la cooptación de las universidades por esquemas de valor y por instituciones marcadamente neoliberales es tal que en algún momento una decisión y decisiones en cada país tienen que ocurrir de qué es lo que el país espera de la universidad. Y eso es algo que en Puerto Rico, una conversación que no hemos tenido en los pasados años, porque siempre la conversación se limita a si el presidente de la Universidad de Puerto Rico es un buen presidente o no, que si es un PNP o un popular, etcétera, etcétera. Pero son conversaciones que vienen ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, vienen ocurriendo en Europa y que nos tienen que plantear la necesidad de quizás ponerle un límite a la cooptación de la institución por manos del mercado. Pero eso requeriría entonces de repensar la financiación. O sea, son cosas súper complejas que se manifiestan precisamente en estas instancias, en las instancias de que alguien no puede decir esto, o de que tú no puedes publicar en esta revista, o de que no debes hacer esto, porque todo está tan determinado por la forma del mercado que tú tienes que estar constantemente haciendo un brand management, estás manejando tu marca. Ajá. Y ese proceso que quizás en Puerto Rico no se da con la misma fuerza, en Estados Unidos es brutal. Quizás yo lo vivo así porque yo estoy ahora mismo buscando trabajo y acabo de escribir 40 cartas de trabajo y es sí, un sándwich, man. O sea, es a lo que pidan y lo que tú das y eso es solamente como la punta del iceberg de verdaderamente las transformaciones que han ocurrido en los pasados 30 años en la universidad, donde ya no se sabe si la universidad es el espacio para pensar y para escribir. No está del todo dado. Y yo no creo que... Yo no me suscribo a estas visiones anticuadas de que, no sé, tenemos que volver a los 60 o de que tenemos que volver a los 40 o de que cuando Heidegger era... No, o sea, esto no viene de ningún conservadurismo y yo en cierta medida estoy comprometido con muchas de las transformaciones que han ocurrido, sobre todo en la academia de los Estados Unidos, que han abierto espacios como para que existan departamentos de Women's Studies o de Puerto Rican Studies o de estudios puertorriqueños, de estudios de la mujer, de estudios de género, etc. Pero eso ha venido con una cierta estrategia de inmunización que pasa por precisamente la negación de esa singularidad y la negación de la singularidad de todos los que están en la academia y la transformación de singularidades en posiciones y en posesiones de una universidad que en cualquier momento te podría despedir o en cualquier momento podría decidir que tu departamento no cumple no está a tono con la visión institucional de la universidad, etcétera. O sea que son cosas complicadas. No sé si me salí un poco de la pregunta sobre el yo. Es algo que lo tendría que pensar más, pero yo creo que sí que el escribir es inevitablemente citarse y citar un yo, pero a mí me interesa más el gesto de exponer el yo a cosas que quizás yo no pueda decir ese soy yo. Uh-huh. Quizás es la condición de un evento, de algo no anticipable. Fíjate, fuiste a una pregunta que queríamos hacerte precisamente y que ya contestaste en cierta manera sobre la universidad y también sobre la experiencia de haberte ido. Ya llevas varios años viviendo en Estados Unidos y definitivamente cuando uno se va y mira desde afuera, por llamarle así, habría que preguntarse ese afuera o adentro dentro de este proceso transnacional puertorriqueño. Pero sin duda alguna hay unas perspectivas que se ganan en unos procesos, mientras que acá pues uno se podría perder a veces en el medio del bosque. Sí. Y te pregunto que, por un lado, esa experiencia diaspórica, por llamarle así, por un lado, y por el otro, ya que habías mencionado la universidad, ¿cómo tú ves, tal vez, desde esa, para juntar las dos cosas, cómo tú ves la universidad en Puerto Rico de manera obviamente general y con el poco tiempo que nos queda, desde esa perspectiva de afuera, por llamarle así, que no es necesariamente afuera? Sí, yo creo que
que la experiencia que yo he tenido estudiando en Alemania, en Francia, estadías un poco cortas en Argentina, en Colombia y este espacio en Puerto Rico, pues sí han sido interesantes precisamente porque uno se da cuenta de las diferencias institucionales a veces abismales en contextos que parecerían ser tan similares como el alemán o el francés. A pesar de todos los procesos de homogeneización que se han dado en el espacio europeo, esos países mantienen unas instituciones que son centenarias, sino casi milenarias, y las cosas se mueven a tiempos muy, muy raros. Disculpe. Sí, no hay problema. Yo sí quería señalar que mi experiencia de la universidad puertorriqueña está limitada a los 2 años que estudié en la Universidad Católica en Ponce, antes de irme a estudiar a Boston. Disculpe que estoy un poco acatarrado. No te preocupes. Y la experiencia que tengo a través de, pues mi hermano va a estudiar ahora en Río Piedras, el contacto que he tenido con gente, familiares que se formaron en Río Piedras o en Mayagüez. Yo creo que uno de los proyectos, y sería uno de los proyectos más liberadores del país, sería repensar el rol que tiene la universidad y que en Puerto Rico, en cierta medida, fungió como la institución modernizadora por excelencia y como el instrumento principal para sacar a gente de la clase baja y llevarlos a la clase media. Y en eso, pues yo creo que casi todos aquí, con muy pocas excepciones, podemos decir que nuestra familia se alcanzaron el nivel de la clase media, quizás fue a través precisamente de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que una de las grandes deficiencias que tiene el país es que es difícil imaginar vidas en el país que no sean vidas de ingenieros químicos, eléctricos o abogados o doctores. Vidas, me refiero en términos de las carreras de las más clase medieras o clase media alta, las más burguesas, etc. Y a mí eso es algo que me choca mucho, porque en la insistencia en el proceso educativo, como un proceso inclusive de formación, como los alemanes le llaman la Bildung, es la palabra Bild, que es la palabra de la imagen, también de la forma o de un Gestalt. Ese proceso parece que en Puerto Rico se ha dejado en cierta medida a un lado, y yo creo que una de las experiencias que el país necesita asumir es la experiencia de tantos otros países que en situaciones similares de escasez de recursos han logrado mantener una universidad que sea un espacio de transformación y de formación para continuar transformándose, y no simplemente para informarse en un cajón disciplinario o vocacional. Muchísimas gracias, Ronald, por estar con nosotros. Lamentablemente tenemos que terminar y ojalá te podamos tener en varias ocasiones aquí en Puerto Crítico. Gracias, Miguel, allá en Sydney, Australia, y muchas gracias, Marcel, por estar con nosotros, como siempre. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.